Buenas noches, una nueva emisión de Ganando el Sistema. Voy a hablar de la trama oculta de lo acontecido en Bolivia. Al final voy a hacer un comentario para poner las cosas en su lugar, ya que noto que en los comentarios que hay diferentes interpretaciones de lo acontecido, conforme están de un lado u otro de la grieta. Estamos a mucho menos de lo que imaginamos que sucedan esos hechos en nuestro país. El mensaje es que antepongan el bien general al personal, porque lo que es bueno para el conjunto necesariamente es bueno para el individuo, pero no es exactamente igual al revés. Lo que se viene es la profundización del odio por intermedio de la grieta, y tengamos bien en cuenta que la totalidad de la clase dirigente, de una forma u otra, tiene que ver con la fractura social. Los que tengan la responsabilidad de hacerse cargo de la Argentina desangrada serán aquellos que no participaron del desangre. Luego el desenlace no habrá vencedores, sino exclusivamente derrotados. Disiento con el general San Martín al decir que el país se iba a arreglar cuando un sector destruya al otro. Ambos sectores representan el pasado. Los que están por encima de la grieta son el futuro. Lo van a comprobar cuando el que venza en la contienda lo único que puede ofrecer es que venció porque su odio fue superior, y a la Argentina de semejante pozo se la saca con amor a la patria, justo lo que el vencedor no va a poseer. Quiero hacer una pequeña introducción porque estuve con un amigo tomando café y hemos conversado de estos temas, y esto más o menos se resume de lo que conversamos en esa charlita de café. Yo le pregunté, ¿no? Y él me responde: ¿cómo ve mi mente el futuro? De acá a pocos años se avecinan cambios de 180 grados. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en la región? Las cabezas políticas dejaron de ser servidores públicos hace mucho. Quieren poder y dinero. Si pierden el poder les queda el dinero. ¿Qué puede suceder si hipotéticamente describimos el panorama más oscuro? Muerte, muchas muertes, mucho exilio y lavada de mano. ¿Quién fue? Yo no fui. Va a empezar con un país americano. Esto lo hablamos hace como 15 o 20 días. Va a empezar con un país americano, no sé cuál, seguirá con otros. Algunos tal vez no entren en esa seguidilla de tropezones, pero van a ser muy pocos. ¿Y por qué puede suceder esto? Simple. El orden internacional se está cansando de payasos políticos americanos que están afectando sus intereses. ¿Tienen razón? Según el punto de vista de ellos, sí. ¿Y por qué puede suceder? Simple. Las políticas conservadoras que están implementando están provocando protestas, disturbios, y pueden en algún momento poner en jaque el control del orden internacional, más con China y Rusia en la región. Y entonces donde democráticamente haya sumisión, no los tocarán. En cambio, quien se retome, sí. Y los pueblos no pinchan ni cortan para el orden mundial, son descartables, no en sus países, sino en ajenos. ¿Y por qué la Argentina corre riesgo? Porque está en el límite, y al no ganar en la última elección un gobierno conservador, sino uno de centro-izquierda, y cuyos votantes van a exigir cambios, en estos cambios puede estar la mecha de un principio del fin. ¿Por qué durante más de 3 décadas no hubo golpes militares en la región? La respuesta es muy simple. Las clases políticas con su ego y su ideología vendieron que fue por una lucha política que se dio bajo esos regímenes. Eso es lo que ellos vendieron, pero no fue por esto que la democracia volvió y duró hasta estos tiempos. De hecho, si se viaja en el tiempo, hubo pequeños grupos que trabajaron para que eso pudiera suceder, pero fue significante. A lo sumo, en condiciones normales, se iba a repetir lo que siempre sucedió: gobierno militar, gobierno civil, militar, civil. Pero hubo un hecho concreto que cambió todo y que prolongó las democracias en la región, algo que para nosotros fue una causa nacional. Para el orden mundial se transformó en un fuerte dolor de cabeza. Sostener control sobre la región con el comunismo soviético colonial todavía en su esplendor, la guerra de Malvinas. El orden internacional tuvo que enviar un mensaje claro y fuerte, y terminó por casi 4 décadas con ese tipo de gobiernos.
se habían transformado en no confiables. El nacionalismo que profesaban fue peligroso. A partir de ese momento, para ellos estaba afectando intereses. Las Fuerzas Armadas fueron castigadas y la causa Malvinas desmalvinizada fue hecho con el guiño de los partidos políticos, algunos más, otros menos. Después de 4 décadas, hoy el mundo es otro. Reflexiones de una mesa de café. Antes de iniciar quiero leer unas reflexiones que hizo el juez Arzoglio, que son muy interesantes como para entrar en tema. Dice el juez: estando al tanto de lo que pasa a estas horas en Bolivia y las restantes naciones hermanas latinoamericanas, todas inmersas en la lucha de los que, por derecha o por izquierda, se pelean por nuestros recursos a costa del padecimiento de nuestros pueblos, me pregunto, ¿por qué, más allá de expresar opiniones y solidaridades sobre lo que pasa, no nos ponemos a pensar de qué manera enfrentamos lo que a partir del 10 de diciembre y en nuestra propia tierra nos deparará el haber cometido el pecado de elegir libremente un gobierno de signo opuesto al actual? Esperamos la reacción y decisiones de los electos, sean oficialistas u opositores. Ojalá se den cuenta que el primer paso a dar debería ser superando estúpidas defensas de intereses particulares o de sector, el de unirse ante los que desde afuera de nuestras fronteras y con la connivencia de sectores internos pretenden desoír y aplastar la decisión popular para arrasar con nuestros recursos naturales a cualquier precio. Es hora de demostrar si los responsables de nuestros destinos en el futuro han asumido el rol que dicen representar en este drama que es la actualidad, ello antes que se transforme todo en una lamentable tragedia. Juez Arzoglio. Bueno, vamos a ver con los primeros indicios. Esto salió publicado en lacomuna.com, lanuevacomuna.com. Los primeros días de septiembre llegó a San Salvador de Jujuy, con la excusa de la visita de Ivana Trump, un gigante equipo militar y económico de la CIA. El mismo fue camuflado como equipos de la Brigada de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente de Jujuy y se envió como recambio a la hermana nación de Bolivia. En ese entonces Jujuy envió ayuda para combatir los incendios de la Amazona boliviana. Esta noticia tuvo cierta discusión y enfureció a Gerardo Morales, que salió a pegarle a todo el mundo junto con los periodistas alcahuetes. Pero contra la realidad no se puede. Miren quién estaba en Purmamarca junto al gobernador Ivana Trump. Pregunto, Camacho, ¿vino a ver las costureras también? También se efectuaron ejercicios militares de paracaidistas en los últimos meses en la Puna jujeña. En este programa yo ya mostré imágenes de esos vehículos de Estados Unidos cerca de la frontera. No está mal repetirlas, ¿eh? Matar boliviano.
Vamos a hablar de la doctrina Monroe siglo XXI, ¿no? En la tarde del lunes pasado, Donald Trump, o de este lunes, sí, el lunes pasado, Donald Trump publicó una declaración a través de la oficina de prensa de la presidencia de Estados Unidos titulada sobre la dimisión del presidente boliviano Evo Morales. El texto dice que la renuncia de ayer del presidente boliviano Evo Morales es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental. Después de casi 12 años y de su reciente intento de anular la constitución boliviana y la voluntad del pueblo, la partida de Morales conserva la democracia y abre el camino para que el pueblo boliviano haga oír su voz. Trump continúa diciendo que los Estados Unidos aplauden al pueblo boliviano por sus demandas de libertad y al ejército boliviano por cumplir con el juramento de proteger la constitución de Bolivia. Y amenaza: estos eventos envían una fuerte señal a los ilegítimos regímenes de Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Curiosa interpretación de la voluntad del pueblo, ¿no? A ver, Morales fue reelecto con el 61% de los votos hace 4 años. Y en las últimas elecciones fue el más votado. Se discute si tenía 10 puntos de diferencia, no que haya ganado la elección. Nadie discutió que haya ganado la elección. Lo que se discutía si había la diferencia de 10 puntos. De todos modos, su mandato culmina el 20 de enero. ¿Por qué la apretada fue para que renuncie y no para que termine su mandato y se vaya? ¿Es democrático incendiar la casa y secuestrar a la hermana para presionar su renuncia o generar el caos en el país? Trump personifica la ley del garrote de la doctrina Monroe como ninguno. Ahora nos hablamos de una nota que salió en Contrainfo y también la levantó Conclusión, que es el plan de los Estados Unidos. Esto fue borrado de internet al día siguiente o a los 2 días que se difundió. Sí, no fue borrado. Se levantó el sitio Behind Backdoors, que donde se fue publicado esto. Ese sitio fue levantado al día siguiente. Se levantó esta nota. Cuando esta nota tuvo cierta difusión, el sitio se levantó directamente. El analista internacional Alfredo Jalife Rame dio a conocer el texto en inglés del sitio Behind Backdoors, en que se explicó con varias semanas de anticipación los detalles con nombre y apellidos de los involucrados de la planificación desde los Estados Unidos del presente golpe en Bolivia, ya que fue publicado en octubre pasado. Desde el territorio de Estados Unidos se desarrolla gradualmente un golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, que se llevará a cabo presumiblemente después de las elecciones entre fines de 2019 y marzo de 2020. Sus principales agentes son los políticos bolivianos González Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cosio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos. Coordinan las acciones en Bolivia con los líderes de la Asociación Opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por exoficiales del ejército boliviano, entre ellos el general Humberto Siles, los coroneles Julio Maldonados, Oscar Pacelo y Carlos Calderón. Además se coordinan con altos líderes de la oposición boliviana: Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional; Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de la Paz; Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia; Juan Carlos Rivero; Rolando Villena, ex defensor del pueblo; y Samuel Doria Medina, del Partido de Unidad Nacional. Todos son responsables de suministrar los fondos que se envían desde Estados Unidos para esta operación, así como de garantizar lo esperado, acciones para crear un estado de crisis social para convulsionar el país antes del 20 de octubre, fecha electoral. Este plan ya está en curso y tiene disposiciones para otros emisores, como la creación de la ruptura y la división del ejército boliviano y la Policía Nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra el presidente Evo Morales. Esto fue escrito en octubre, señores. Además, prevé la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana, como el sector universitario, el sector médico, las personas con discapacidad y los ambientalistas, en términos de desestabilización del país.
Gran parte de los fondos ya se encuentran en territorio boliviano, para lo cual han contado con el apoyo de las embajadas acreditadas en el país y la Iglesia Evangélica, que han sido utilizadas por el gobierno de Estados Unidos como una cobertura, ya que no debe verse directamente implicado en estas interferencias. Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Marianne Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición boliviana. El plan tiene 3 etapas. Primero, fase preparatoria. Su propósito es preparar y organizar el campo para las etapas posteriores. Se desarrolló entre abril y julio de 2019, donde establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición. Se celebraron reuniones de coordinación y acciones que se llevarán a cabo en las etapas 2 y 3. Acordaron comenzar a desacreditar campañas contra el gobierno, utilizando la estructura de medios concebida que incluye prensa de medios opositores, medios ad hoc, activistas en redes sociales, así como el logro de quejas formales ante organismos internacionales. La estrategia en las redes sociales y las noticias falsas está siendo dirigida por el ciudadano boliviano Raúl Reyes Rivero, uno de los principales activistas de movilización de la oposición. Está presentando acciones y planes de las plataformas democráticas y los comités cívicos contra el gobierno para el derrocamiento del presidente Evo Morales. El expresidente y opositor Jorge Quiroga se encarga de buscar apoyo y una declaración de instituciones regionales e internacionales como la OEA, la Unión Europea y algunas otras para deslegitimar la victoria electoral de Evo, declararla inconstitucional y responder para una intervención internacional en Bolivia. 2. Etapa intensiva. Su objetivo es generar convulsiones e inestabilidad social en el país. Comenzó a entrar en vigencia en julio y prevé llegar hasta octubre de 2019. Consiste en establecer un estado de crisis social en el país a través de manifestaciones públicas violentas y pacíficas, barricadas y huelgas, utilizando para ello los comités cívicos y el movimiento 21F, estudiantes universitarios, el sector médico y otros de la sociedad civil. Juan Flores, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, es el asesor político de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa, en Bolivia, y tiene la responsabilidad de generar un encuentro social a escala nacional, para lo cual vincula a los comités cívicos y afilia a los primeros oficiales del ejército y policías. Junto con el coronel retirado Oscar Pacelio, manipula sutilmente la intención de generar un punto de inflexión que genere violencia y convulsión social. La idea es paralizar el país el 10 de octubre de 2019, arruinando las elecciones nacionales, de tal manera que a partir de esa fecha puede reunir a la población boliviana para enfrentar al gobierno y de esta manera desestabilizar el proceso electoral. Voy a cerrar la ventana por el ruido que viene de afuera. Bueno, antes de esa fecha, tiene la intención de seguir implicando a diferentes sectores de la sociedad en estas movilizaciones. Se prevé que las protestas y manifestaciones tengan un éxito total durante el 20 de septiembre a nivel nacional, el 26 de septiembre en La Paz, el 4 de octubre en Santa Cruz y La Paz. Otro de los objetivos de esta etapa es fragmentar las instituciones estatales armadas, principalmente la Policía Nacional y el Ejército. Con este objetivo a la vista, espera el reclutamiento de altos mandos en servicios activos dentro del Ejército, aquellos que respaldarían el golpe de Estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico-militar ya conformada en el periodo de transición. Es un hecho conocido que ya hay un grupo de oficiales del Ejército reclutados, personas muy cercanas al presidente Evo, que desde sus posiciones permitirían el logro de las acciones examinadas en el plan, utilizando la desinformación para el presidente. Y 3. La fase final, proclamación del fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo, se percibe que se lleva a cabo una vez que finalicen las elecciones presidenciales.
Las evaluaciones y predicciones hechas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias sobre los resultados probables de las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre es que el presidente Evo Morales ganará las elecciones. Tenían previsto que iban a ganar las elecciones, igual iban a boicotear. En vista de este escenario, la Embajada de Estados Unidos ha estado creando en secreto las condiciones objetivas y subjetivas para la proclamación de un fraude electoral. Incluso Marianne Scott se ha estado reuniendo fuera de registro con el sector diplomático en el país, alentando el mensaje de ilegitimidad y fraude en las elecciones, en el que ha logrado convencer a un grupo de países acreditados. En sus reuniones con funcionarios de alto nivel de las embajadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile, ha seguido solicitándoles que sean ellos quienes lideren las quejas formales de fraude en las elecciones, lo cual será más creíble y genuino que si Estados Unidos lo hace solo. Además, la Embajada de Estados Unidos se ha centrado en un seguimiento orientado a los detalles del Tribunal Supremo Electoral, buscando documentar supuestas irregularidades de esa agencia de gobierno electoral que sirve para denunciar el fraude. Paralelamente, en el mes de julio se llevó a cabo una reunión privada entre los opositores Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los comités cívicos, en la que se acordó adquirir máquinas para el conteo rápido de votos para las próximas elecciones presidenciales en aras de manipular la opinión pública sobre los resultados electorales. Estas máquinas tendrán un costo total de $300.000. La Embajada de Estados Unidos y la representación de la Unión Europea en el país contribuirán a financiar la compra, que proporcionarán a través de la Fundación Jubileo y la Iglesia Evangélica. Con este objetivo específico, ya han logrado reunir más de $800.000, de los cuales también saldría el pago a las personas que participan en el conteo rápido de votos. La intención es ubicar las máquinas de cada junta electoral establecida y organizar a través de los comités cívicos su cobertura, personas capacitadas de antemano para esta maniobra, durante todo el día de trabajo electoral. Esto estaría acompañado de una cobertura mediática para invitar a la población a venir junto con este sistema de conteo de votos como una forma de supervisar los resultados sin la mediación del Tribunal Supremo Electoral. En esta etapa, la Unión Juvenil Cruceñista desempeñará un papel fundamental que se sugiere para imponer acciones violentas una vez que se publiquen los resultados electorales finales, para lo cual han estado reclutando criminales que serán utilizados como punta de lanza en estos enfrentamientos y acciones violentas contra las instituciones estatales. Juan Martín Delgado, miembro de esta organización juvenil, se encarga de organizar estas actividades violentas. También cuenta con el apoyo del boliviano Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibe indicaciones y consejos del empleado del gobierno estadounidense Rolf A. Olson. Pero ¿cómo se llevarían a cabo estas acciones violentas? Los barcos llenos de armas han estado haciendo viajes en secreto de los Estados Unidos, específicamente de Miami, al puerto de Iquique. Estas armas y municiones se enviaron dentro de contenedores de barcos que, para la mayoría de los puertos, están repletos de artículos diversos. Los contenedores fueron recibidos por personas no vinculadas a las actividades de las oposiciones. Estas personas fueron reclutadas con el único propósito de poner sus nombres y sacar los contenedores del puerto. Juan Carlos Rivero, ciudadano boliviano, fue el encargado de comprar las armas en los Estados Unidos y hacer que llegaran a la Coordinadora Nacional Militar. Esta persona tiene vínculos con Manfred Reyes, un opositor político que vino a Estados Unidos, y con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. La Embajada ha realizado un seguimiento permanente de la entrega de armas y municiones a través de colaboradores secretos. En ese sentido, se han reunido en privado con los principales líderes de la oposición para hacer hablar sobre la financiación del golpe y ofrecer consejos al respecto. Entre estos líderes está Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de la Paz. En el artículo La mano de los Estados Unidos contra Bolivia, parte 2,
alerté sobre la estrategia que el Departamento de Estado había diseñado para consolidar al candidato en las elecciones presidenciales bolivianas, Oscar Ortiz. Ahora quiero informarles quién ha estado llevando a cabo esta estrategia política diseñada por los Estados Unidos. Su nombre es Eric Foronda Prieto y actualmente está encubierta en La Paz, llevando a cabo acciones encubiertas a favor de Oscar Ortiz, al mismo tiempo que la embajada le dice qué hacer. Su trabajo principal es asesorar la campaña política de Ortiz. También trabaja con la prensa en la filtración de información sensible relacionada con los opositores de Ortiz. El presidente Evo Morales ha sido el objetivo principal en este sentido. Pero ¿quién es Eric Foronda? Es un periodista boliviano que terminó siendo jefe de redacción de Última Hora y La Razón, dos periódicos bolivianos. Tiene fuertes lazos con la Embajada de Estados Unidos en La Paz, ya que trabajó en la oficina de prensa allí durante varios años. Jugó un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos. Dada la importancia de las actividades abiertas y encubiertas que realizó para la embajada, se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Eric Foronda fue una de las piezas clave en la organización de la campaña de oposición por el no, durante el referéndum constitucional para la reelección de Evo Morales. Siguiendo la orden de la embajada, con frecuencia se comunicó con los medios de comunicación bolivianos favorables a los Estados Unidos para obtener cualquier información necesaria que pudiera conducir a la victoria de la campaña no. Es hora de decir la verdad, una vez por todas. De desenmascararlos. Un ejemplo de ello fueron los artículos publicados en la prensa sobre un supuesto asunto entre Gabriela Zapata y Evo Morales. Asimismo, la embajada ha utilizado a Ortiz para influir en los principales líderes de la oposición. Si bien, por un lado, la embajada ha estado trabajando para consolidar a Oscar Ortiz por encima de Carlos Mesa, su objetivo principal es eliminar a Evo Morales de la presidencia. Había un sitio en Bolivia, Herbol Po, que también publicó unas notas y al día siguiente esa nota había desaparecido del sitio. Pero bueno, hubo gente que la bajó. Son los audios, hace mención a los audios que hubo entre los compiladores. En medio de la actual crisis política surgieron unos 16 audios de conversaciones donde se escucha presuntamente a dirigentes cívicos, políticos y militares en servicio pasivo en un plan de agitación social antes y después de las elecciones generales, con el propósito de evitar la continuidad del presidente Evo Morales. En las conversaciones se menciona a un expresidente de la República, al exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes, al exdiputado cochabambino del NFR, Mauricio Muñoz. Un informe escrito agrega que los exmilitares del ejército Oscar Pacelo Aguirre, Remberto Siles, Julio César Maldonado y Teobaldo Cardoso. Según la fuente, en uno de esos audios se identifica a la activista Miriam Pereira, quien hace referencia a Juan Flores, a su asesor Alex Brañez y Oscar Robles. Ella alerta de un viaje que hicieron estas personas a Estados Unidos para unirse con Carlos Sánchez Berzaín y un presunto financiamiento de $500.000 para gastos de movilización. En uno de los audios se escucha presuntamente a Manfred Reyes Villa en una conversación con personas que no pudieron ser identificadas, a quienes les recuerda que hay un compromiso con los senadores norteamericanos Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia si acaso Evo Morales permanece en el Palacio de Gobierno. Este señor es Vladimir Yuri Calderón, jefe de la policía boliviana, quien le pidió la renuncia a Evo Morales. Fue agregado policial en Washington hasta diciembre de 2018, cuando regresó al país para ascender al grado de coronel y antes de un cambio de mando. Curioso, ¿no? Estuvo en Washington. Este otro señor se llama William Romero, comandante en jefe del ejército, es quien blanqueó el golpe militar.
Este señor había tomado el curso de Comando de Estado Mayor en 2003 en la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos. Un cable de Wikileaks informó que el presidente Morales estaba investigando interferencias externas en su gobierno y tenía en mente echar de Bolivia a la CIA, la USAID y la DEA. Ahora vamos a escuchar dos de esos audios. Indicarte de que yo estoy en comunicación con el senador Marco Rubio. Yo trabajé con Marco Rubio en Estados Unidos y entonces le estoy haciendo conocer lo que está pasando en ADN, que me ha pedido un detalle de qué es lo que ha pasado con ADN, con el permiso del jefe nacional. Ya le hice en castellano, pero él me ha pedido que se lo traduzca en inglés para que él haga llegar a Ted Cruz, por ejemplo, a Paul Menéndez, que es el Partido Demócrata. Entonces, estoy en ese proceso. Que es una acción bipartidista del Partido Demócrata y el Partido Republicano, se han puesto de acuerdo para prever y tener un cuidado en que Bolivia no caiga en lo que está pasando en Venezuela y Nicaragua. ¿En qué momento va a ser el punto culminante, que los militares le llamamos así? En junio del 2019. Es decir, tenemos que presionar que a partir de junio del 2019 todos debemos considerar que ese es un gobierno ilegítimo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Marcar las casas en las noticias. Es bien sencillo, de noche, de día, un ratito pintarle una X con cualquier color y listo. Y identificarlo. Evitar que se lleven a cabo las elecciones, ¿verdad? O si podemos, a través del voto nulo, de boicots, etcétera, se anulen las elecciones, no haya elecciones, y ir operativamente dentro de este plan a hacer un paro nacional. Ese paro nacional tiene que ser una pulseta tan poderosa con las instituciones del gobierno que les hagan reflexionar. Y nuestro siguiente paso será el generar un levantamiento de la ciudadanía, porque no hay otra cosa. Lo hemos analizado, lo hemos visto durante estos últimos 5 años o 6 años atrás que venimos trabajando, venimos obviamente haciendo inteligente. Bueno, unas cositas que me mandó mis amigos de Argentina Vórtice Geopolítico Mundial. Bueno, lo que pasó en Bolivia, algunos motivos deben tener. En un discurso que dio el 13 de julio en la ciudad boliviana del Alto, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que está construyendo en esta ciudad la Agencia de Energía Atómica rusa, Rosatom, representa el futuro del país. Seremos humildes, pero somos muy inteligentes. Con este nuevo centro, que se espera esté terminado en el año 2021, García Linera subrayó que se siembra el desarrollo de Bolivia hacia el siglo XXI, el XXII y el XXIII. Nunca más vamos a ser los últimos, vamos a ser los primeros. El vicepresidente continúa explicando los muchos beneficios que traerá el nuevo centro en áreas como la salud, la industria, la ciencia y la tecnología, además de la posibilidad de entrenar profesionales para la investigación en varios aspectos de la energía nuclear. También va a haber un grupo de científicos que va a estudiar el átomo, la composición. Ya hemos pedido a Rusia, ya le hemos pedido a Francia. Queremos ser copartícipes de los estudios de la energía eléctrica de fusión nuclear para que de aquí a 20 a 30 años no estemos codeando con rusos, argentinos, franceses. Esto es el uso pacífico de energía nuclear para la agricultura, para el cuerpo, para la energía. Esa es una de las ideas que tenían, ¿no? El rumbo ascendente que lleva hoy Bolivia comenzó de hecho 4 meses después de que Evo Morales asumiera la presidencia, con la renacionalización el 6 de mayo de 2006 de las empresas vitales del petróleo y gas natural, que habían sido vendidas a precio de gallina flaca a intereses nacionales durante la ola de privatizaciones impulsadas por Londres que se llevaron a cabo en Iberoamérica y otras regiones durante la década del 90. La propiedad nacional, el control y la utilización de los recursos vitales para la industrialización y no para el saqueo de los intereses financieros extranjeros fue la primera condición vital para salir de la pobreza y el atraso. Que estaba tocando fusibles complicados, ¿no? El 10 de marzo de 2019, ahora,
entró en funcionamiento la 10ª línea de teleféricos en La Paz, que cubre el desnivel de 600 metros con la ciudad del Alto, lo que ha permitido sortear la difícil topografía de la capital boliviana, transformando el paisaje urbano y la vida de 2 millones de habitantes. Bueno, unas cositas que me mandó mis amigos de Argentina Vórtice Geopolítico Mundial. Por lo que pasó en Bolivia, algunos motivos deben tener. En un discurso que dio el 13 de julio en la ciudad boliviana del Alto, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que está construyendo en esta ciudad la Agencia de Energía Atómica rusa, Rosatom, representa el futuro del país. Seremos humildes, pero somos muy inteligentes. Con este nuevo centro, que se espera esté terminado en el año 2021, García Linera subrayó que se siembra el desarrollo de Bolivia hacia el siglo XXI, el XXII y el XXIII. Nunca más vamos a ser los últimos, vamos a ser los primeros. El vicepresidente continúa explicando los muchos beneficios que traerá el nuevo centro en áreas como la salud, la industria, la ciencia y la tecnología, además de la posibilidad de entrenar profesionales para la investigación en varios aspectos de la energía nuclear. También va a haber un grupo de científicos que va a estudiar. Un artículo del País que comenta lo que fue el exilio, la salida de Morales de Bolivia hacia México, y lo titula, muy bien titulado, Un viaje por la política latinoamericana, el País. Le agregó una cosita chiquitita. Hasta donde yo sé, Evo Morales tuvo que renunciar por denuncias de fraude electoral y haber violado la Constitución. No se reportan violaciones a los derechos humanos, menos aún asesinatos en masa. Hago esta presentación porque no se puede creer la odisea para viajar a México. La OEA debería llamarse OFA, Organización de Forros Americanos. Vamos a empezar con el artículo del País. En la mañana del lunes, según han confirmado fuentes oficiales de este diario, México envió un avión de la Fuerza Armada a recoger a Morales en previsión de que éste aceptaría el asilo ofrecido. El plan era viajar a Lima con la autorización del gobierno de Perú y esperar allí las autorizaciones competentes de Bolivia. ¿Imaginan ustedes el problema en virtud de que están en medio de un proceso muy complejo y no sabemos bien quién decide qué? Ha señalado el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un relato en el que el lenguaje diplomático caminaba de la mano de los eufemismos. Son los militares los que mandan, esto es un golpe, esto es un golpe, relataba a última hora de la noche una fuente oficial mexicana próxima a López Obrador, que pide el anonimato. A la primera hora de la tarde, los militares bolivianos comunicaron que aceptaban que Evo Morales fuese trasladado a México, por lo que el avión de las Fuerzas Armadas despegó de Lima. Cuando llegó al espacio aéreo boliviano, no obstante, se le negó el acceso y la aeronave tuvo que regresar a Lima. En ese intervalo, según fuentes oficiales, fue cuando México hizo público de forma apresurada que le había otorgado el asilo político a Morales e hizo hincapié en la necesidad de preservar la integridad del líder boliviano. Las horas de espera del Lima son eternas. La operación está a punto de irse al traste. Se complica hasta la recarga de combustible en el aeropuerto peruano, pues exige un pago en efectivo que retrasa aún más el despegue. Un pago en efectivo a un avión oficial del gobierno de México. Mientras las gestiones entre el gobierno mexicano y los militares bolivianos no cesan, al frente de ellas el canciller, el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes, y la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. El mando de la Fuerza Aérea Boliviana termina por otorgar el permiso para recoger a Morales, esta vez de forma definitiva, lo cual dice quién tiene el poder ahora en Bolivia, ha dicho el ministro Ebrard. El avión mexicano llegó en torno a las 7 de la tarde al aeropuerto de Chimoré en Cochabamba.
Morales pues abandonó su país desde una antigua base norteamericana donde la DEA operaba en la lucha contra el narcotráfico y que el líder boliviano había convertido en un aeropuerto internacional en el corazón de la selva. Los momentos de mayor tensión, sin embargo, estaban por llegar. México tenía previsto usar la misma ruta de regreso. Según el relato de Ebrard, en torno a 19:30 hora actual, cuando el avión estaba a punto de salir, el canciller peruano le dijo que por las valoraciones políticas suspendía el permiso de recargar combustible en Lima. Fue el peor momento, porque fuera del aeropuerto boliviano se habían congregado seguidores de Morales y había militares dentro, señaló el jefe de la diplomacia mexicana. La espera fue muy tensa hasta que se logró un plan alternativo en el que tuvo un papel importante el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien habló con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, para pedirle que dejara volar el avión mexicano con Morales hasta Asunción y allí poder recargar combustible. El canciller paraguayo se comunicó con Ebrard para darle la autorización y asegurar que la aeronave podía esperar el tiempo que fuese necesario en la capital del país sudamericano. Ya de camino a Asunción y ante la garantía de que allí podrían recargar combustible, el gobierno mexicano pidió al peruano que permitiese al avión sobrevolar su espacio aéreo sin necesidad de aterrizar en su territorio, lo cual sí les fue autorizado. Al mismo tiempo se consultó con Ecuador si en caso de necesitar una nueva recarga se podría usar el aeropuerto de Guayaquil. También recibieron el visto bueno. Al punto de despegar de Paraguay, desde Bolivia se le comunicó a México que con Morales al bordo ya no podrían sobrevolar el espacio aéreo, por lo que todo se volvía a retrasar. El embajador de Brasil en La Paz se ofreció entonces de ayudar y se consiguió casi milagrosamente, según Ebrard, un permiso para volar en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil. De ahí el plan de viaje era salir a Perú y de Perú cruzar el espacio a Ecuador para llegar a aguas internacionales y seguir rumbo a México. El avión tiene una autonomía de 11 horas, por lo que recargado de combustible ya no era necesaria una parada. Con todos los permisos asegurados, al final, al filo de las 2 de la madrugada, despegaba el avión con Evo Morales desde Asunción. El lío ha sido tan monumental que, aún en la mañana del martes, Evo aseguró que Ecuador les había impedido sobrevolar el espacio aéreo, aunque más tarde se les dijo. Pasadas las 11 de la mañana, Evo Morales aterrizó como asilado político en México, un país que dijo nada más pisar su suelo, me ha salvado la vida. Ese es el requisito fundamental, eso lo digo yo, que requiere Estados Unidos para gobernar los países de Latinoamérica, ser forro. Ahora bien, jamás fue tan evidente. Tanto problema para trasladar al exilio a alguien que no es un asesino serial. ¿Será realmente la violación a la Constitución, un fraude electoral, el motivo del golpe de Estado, o tendrá algo que ver con lo que dijo Evo Morales en la ONU? En Bolivia, sin bases militares, sin la DEA norteamericana, estaba mejor en la lucha contra el narcotráfico, reconocido por las Naciones Unidas. Quiero comentarles, hermanas y hermanos, gracias a algunos oficiales de la Policía de las Fuerzas Armadas, nos informan lo siguiente. Cuando estaba presente la DEA, se incautaba droga, el 50% era para incinerar, el 50% de negocio para la DEA. Y algún oficial de nuestras instituciones uniformadas pedían por qué ese 50%, la respuesta era, con esta plata pagamos el bono a ustedes. Investigaciones realizadas ahora, se ha identificado, se ha demostrado que la DEA instruía a policías y militares para planificar asesinatos a dirigentes. Por estas y muchas razones, quiero decirles, hermanas y hermanos de las Naciones Unidas, que el terrorismo y el narcotráfico son hermanas gemelas que sirven al imperio norteamericano para invadir y para controlar a los países del mundo. En la época medieval, en España,
La mayor pena que se le podía dar a una persona era el exilio. Ese era mayor que la muerte, era una muerte en vida. Es muy recordado el exilio del Cid Campeador, quien tuvo que abandonar España junto a su esposa, totalmente solo. Quien lo exigiese en lo más mínimo sería ahorcado. Todos cerraban sus puertas y ventanas, guardaban los animales y se encerraban al verlo pasar. Quiero que vieran un cortito video, momentos antes de subir al avión que lo trasladaron a México, a Evo Morales y su vicepresidente, quien lleva en sus manos un puñado de tierra boliviana. No somos tierristas, nos llevaremos en el corazón. Sí, nos llevamos tierra. Vamos, fuerza, fuerza. No están solos, hermano. Nos llevamos la tierra de mi patria. Sí, está bien, no está Ahora bien, observando lo que está pasando en las calles de las ciudades de Bolivia, se puede llegar a la conclusión de que los dirigentes siempre buscan dónde esconderse, y lo hacen para evitar mayores derramamientos de sangre. La sangre se sigue derramando, y ellos se fueron. Un artículo de Contrainfo, la nueva presidenta de Bolivia. ¿Quién es la autoproclamada presidente de Bolivia, Yanine Áñez? Además de haberse constituido en la primera dictadura en la historia de América Latina por asumir de facto un gobierno sin ninguna legitimidad, autodesignándose en una sesión nula por falta de quórum, es miembro de una familia ligada al narcotráfico, especialmente al tráfico ilegal de cocaína en proporciones descomunales. El 16 de octubre de 2017 fueron apresados en Brasil los narcotraficantes bolivianos Fabio Ademar Andrade Lima Lobo y Carlos Andrés Áñez Dorado, en el estado brasileño de Mato Grosso. De acuerdo al reporte policial, estaban en posesión de nada menos que 480 kilos de cocaína en estado puro, luego de aterrizar su avioneta en suelo brasilero. Nadie trafica media tonelada de cocaína sin fuertes contactos políticos. Fabio Lobo es hijo de un ex miembro del cartel de Cali. ¿Y quién es el narco Carlos Áñez? Nada menos que el sobrino de Yanis Áñez, en aquel momento ya una poderosa senadora de la oposición boliviana. Entonces, igualmente, en este caso estamos hablando de un vínculo familiar con una persona de actividad política. Había afirmado en aquel momento el ministro boliviano Carlos Romero, poniendo en evidencia el entramado. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exilados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente en el país, cuando no se respeta la Constitución. Había dicho Áñez el lunes pasado, refiriéndose a Evo Morales. Sin embargo, sus palabras describen a la perfección la situación en la que ella se encuentra ahora, sin respeto a la Constitución, con institucionalidad inexistente, con exilados políticos aislados en otros países y perseguidos políticos en toda Bolivia. La comunidad evangélica de Bolivia debería hacer una aclaración o apartarse de las nuevas autoridades. De lo contrario van a quedar muy pegados, casi cómplices. Más aún si los militares siguen subiendo videos grabados en los templos colocando al ejército bajo la protección de Jehová. Es muy obvio, ya se sabe quién está detrás. Para que vean hacia dónde camina Bolivia, esta señora presidente nueva es una mujer muy especial, que no está ahí por casualidad. Vean lo que posteaba en las redes sociales en 2015. Es para que vean hacia dónde va Bolivia ahora.
Quiero hablar un poquito del odio y la hipocresía. Circula un video tomado por hordas violentas que rompieron toda la casa Evo y que se sorprenden de que el indio tenga un gimnasio. En realidad era una cinta caminadora y una bicicleta fija. Inodoro y más de 2 habitaciones. Una casa que es como la de cualquier clase media, una casa normal. No hay jacuzzi, ni pileta, ni oro, ni un parque enorme, nada. Una casa común y silvestre. Pero no es la casa de un indio. El indio debe dormir en la tierra, comer mierda, agachar la cabeza y humillarse hasta morir de rabia contenida. Una horda de desclasados con rasgos originarios, lo repito, una horda de desclasados con rasgos originarios, vanagloriándose de ingresar a romper la casa del tipo que visibilizó el 80% de la población boliviana, condenada al olvido desde hace más de 500 años. Un tipo que mejoró todos los índices económicos y sociales de su país. Un tipo que enarboló la dignidad de los pueblos arrasados desde la conquista. Pero lejos de ver todo esto, siente que descubrieron algo inaceptable. Un indio con una casa digna. Mientras tanto, hojeaban la revista Caras, donde enrostran la vulgaridad del lujo y el exceso y sueña con ser parte de esa casta de nobles postmodernos que jamás, pero jamás le dejaría pisar su casa a menos que sea para limpiarla. El mundo es una cloaca. El lumpenaje tal convertía a Marx es el sujeto contrarrevolucionario por excelencia. Le hemos prestado poca atención a esa categoría. Deberíamos traerla de nuevo y analizarla, sobre todo la parte que dice que no se puede pactar ni conceder nada a esa casta maldita de malinches, que defienden a su opresor con el mismo ahínco con el que participan del escarnio de sus hermanos. El asco más profundo me lo provocan los lúmpenes desclasados, sin conciencia alguna, violentos, resentidos, idiotas útiles y llenos de odio. Ese odio producto del pie que los pisotea desde los siglos de los siglos y que ellos direccionan siempre hacia los que intentan sacarle el zapato de encima. Horas tristes, tiempos negros. Son millones de hijos de puta en todo el planeta, felices de saberse parte de la barbarie, aunque esa barbarie sea el camino más corto hacia su propia extinción. Hay otra cosa, más allá de todo esto, que ya nos toca directamente a nosotros. La policía de Santa Cruz informó que una persona que resultó herida en un enfrentamiento entre afines a Evo Morales y los grupos cívicos fue identificado como un ciudadano argentino miembro de la FARC que permanece en coma en un hospital de la ciudad. Se establece que se trataría de un argentino perteneciente a la FARC, quien estaría en realidad instructor en el área, declaró Miguel Ángel Mercado, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz. Se trata de Facundo Molares Schoenfeld, alias Camilo, cuyo paradero era desconocido desde hace unos años. Alguien me dijo, esta es una noticia falsa. Pero miren lo que yo encontré gracias a mis amigos salteños. Porque se lo publicó Vórtice Argentina Geopolítico Mundial el 30 de noviembre de 2004. 30 de noviembre de 2004. Terroristas de la FARC, el argentino Facundo Molares Schoenfeld opera como enlace de la Cámpora para el envío de militantes kirchneristas a campos de entrenamiento en la frontera colombiana. Estamos en un serio problema, señores. Quiero terminar. No sé si lo que voy a decir ahora servirá para tapar algunas críticas que me van a hacer. Para quienes vemos en la historia el reflejo del futuro, es reconfortante comprobar que no estamos equivocados. No solo el sistema repite su forma de proceder, sino que de manera increíble
se repite el mismo ciclo de hace 200 años. Vamos a explicarlo. Nuestros pueblos latinoamericanos jamás han disfrutado de su independencia. Es tal cual lo expresó Scalabrini Ortiz. Nos independizamos de una potencia de tercer orden e inmediatamente nos sometió la de primer orden. Permanentemente los habitantes de los países latinoamericanos han sufrido de manos de los conquistadores de turno el saqueo de recursos naturales y el menoscabo a su población. Y no me refiero solamente a los pueblos originarios. Todos hemos visto nuestro futuro postergado. De hecho, los que abandonaron el país en las diversas crisis no eran originarios. Para no andar en los hechos históricos, voy a referirme a las dos naciones hermanas que simbolizan el sufrimiento latinoamericano, para conocer en detalle cuál es la estrategia del sistema global y cómo se mueve. Yo siempre he respetado al sistema, jamás lo subestimé, y admiro esa capacidad que tienen para encontrar la persona justa para sus fines, y no siempre es un cipallo. En política jamás se olviden de Chomsky, acción, reacción, solución. Apliquen enseguida y se dan cuenta, enseguida tienen la verdad. Venezuela, desde la década del 50, fue gobernada por un régimen neoliberal. Y esto que voy a decir, cuadra en todas partes, es un modus operandi. Llega un momento que la presión de los sectores que quedan fuera del sistema se torna peligrosa. Entonces debe haber una vía de escape para hacer algunas concesiones, pero con dos fines: que esa concesión sirva para un plan futuro y no pase a un modelo nacional que saque los pies del plato. Entonces hay que potenciar a la persona justa, y es increíble cómo tienen estudiado los candidatos. En Venezuela se da con Hugo Chávez, un militar que al comienzo encandiló, pero con el paso de los años demostró tener muy pocas luces, tan poca como las medias de sus camaradas. No se enojen conmigo, a esos niveles solo tienen posibilidad de presentar batalla un Mosconi o un Sabio. El resto es pichi para el sistema. Chávez toma el poder e inicia esa tarea de reivindicar una población que no existía, estaba indocumentada. Recuerdo un video de la época donde gente mayor lloraba con su documento en la mano porque ahora podía reclamar derechos. Eso es gratitud de por vida. A ver si lo entienden los que no vivieron eso. Pero para un segundo plano había que tener otra preparación. Una vez en el poder creyó que había tocado el sol con la mano y que 100 años de gobierno cipayos podían reemplazarse en 4 años. Y se comportó como un gaucho con plata. Y procedió con los sectores medios y altos con la misma prepotencia que ellos lo venían haciendo con los sectores populares. Del blanco al negro, de un saque sin ningún tono de gris. Estaba tan alejado por desinformación de la realidad que nació políticamente, se desarrolló y murió sin saber quién era Fidel Castro. Es decir, no conocía el ABC de la política, a tal punto que falleció joven en Cuba, atendido por los médicos del régimen. Y para completarla, deja un impresentable por donde se lo mire en su lugar. Resultado, un país destruido tal como lo quería el sistema. Pero no lo destruyeron ellos, sino un líder populista de izquierda, fundador del Foro de San Pablo. Le salió más redondo que una pelota de fútbol. Moraleja, el verso de siempre: no se pueden hacer cambios profundos, hay que dejar que el modelo capitalista se consolide, así de rama para abajo. Evo Morales transitó por un camino similar, perteneciente a una etnia que llevaba sobre sus espaldas 500 años de sometimiento. Bolivia fue siempre gobernada por una élite neoliberal con récord de golpes militares en su historia. Llegó a su punto máximo con un presidente electo 2 veces que apenas hablaba castellano. Evo Morales era un dirigente cocalero,
de poca instrucción, y menos aún con conocimientos políticos o cómo gobernar, no una nación, sino un municipio. Fue elegido luego de revueltas que lo tuvieron como protagonista con el voto mayoritario de un sector que tenía la misma o menos preparación que él. Y como Chávez creyó que podía terminar con 500 años de sometimiento y olvido en 4 años de gestión. Su gobierno fue tomado como una reivindicación del acontecido de la conquista española. En un país donde las comunidades quichua y aymara son el 41% total, es decir, el 59% restante no lo son. A raíz de esta reivindicación, Morales cometió el más grande error que puede cometer un político: generar una guerra religiosa. Hoy en Bolivia, los que generaron el golpe ingresan al Congreso con la Biblia, y en la calle los manifestantes los quieren matar porque deshonraron el símbolo huaypara. De ahí no hay retorno. Eso es darle de comer a las fieras y en la boca. Es jugar con los bigotes del león. Resultado: Bolivia cae nuevamente en las manos del neoliberalismo luego de un fallido intento de unidad que fracasó porque Morales dividió a la población abriendo la grieta. Lo curioso es que esa grieta estuvo siempre, pero nadie se acuerda de los comienzos de las historias. Siempre hablamos del final. Hoy en Bolivia se están ajustando las cuentas de 500 años que nadie supo o no quiso saldar, ya sea por inútiles o cipayos. Lo dije una vez más: ¿les queda claro quiénes le abren el camino a la derecha liberal? Lo que lo deja en claro la caída de Morales, observando la transformación lograda en Bolivia durante su gestión, es que cuando no se cierra la grieta, esta subordina absolutamente todo, aún el propio beneficio para la sociedad. Por ello que el imperio divide para gobernar. Mirando la Argentina, observemos el mismo final. Si no hay un dirigente con peso que se coloque por encima, por favor, comiencen a desechar a quienes viven de la grieta. En el medio, al igual que Chile y antes en Ecuador, una rebelión feroz donde se denuncian torturas, violaciones, asesinatos, fusilamientos. Y en todos lados las víctimas son las mismas, las que durante toda su vida fueron explotadas y marginadas o creyeron en alguien que los traicionó y abandonó. ¿Cuál es el derecho que tienen las élites o los dirigentes políticos del color que sean para enviar al matadero a la población y luego de cagarlos de hambre o quitarles derechos que les corresponden? Y todo eso para quedarte con los recursos naturales de una nación. Retrocedemos 500 años en la historia. Tengo un video donde están los muertos en Chile, en ataúdes de A2, con los cuerpos destrozados y mutilados. No lo paso porque hasta a mí me da vergüenza. Aquí hay gente que discute si fue o no un golpe de Estado. Me parece que luego de ver la primera foto oficial de la presidenta boliviana ya no hay dudas. Y aquí traeremos otro figurín del sistema, que con tal de ser presidente por un día hace cualquier cosa. Es la primera vez que veo un presidente en una reunión en una mesa de directorio con la banda presidencial colocada. De esa gente se nutre el sistema. Y aquí tenemos un locuaz, presidente, del que me interesa conocer cuál será su equipo de relaciones exteriores. Si ya lo tiene, sería interesante que lo cambie. Nadie le avisó lo que pasaba en los países vecinos. Y ahora viaja a Uruguay a meterse en una campaña electoral a favor de un partido que está abajo en las encuestas. Tiene tan pocos problemas en la Argentina que los busca afuera. Ya dejó de ser el político
es presidente, representante de todos los argentinos, por lo tanto no debe inmiscuirse en la política interna de otro país. Típico de los políticos que nunca dejan de ser candidatos. Porque si mañana hay algún problema, porque el que gana es el partido blanco, y por hace un cuestionamiento o alguna cosa que pase en represalia porque él la pagó al Frente Amplio, no lo vas a pagar vos, Alberto, lo vamos a pagar todos nosotros. A ver si soy coherente, a ver si yo soy coherente. Se hace cocorito con Estados Unidos. Pregunto, ¿tiene el ancho en la manga? ¿O está gritando el vale 4 con un 7 falso? A ver, yo soy coherente. Si analizo lo que dice Alberto, hasta estaría de acuerdo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo lo gritaría con el expediente Olmos en la cartera, las privatizaciones de Menem, el plan Brady y todo lo que hizo Macri con la deuda, para declararla ilegal e ilegítima, y lo desparramos en todos los pueblos internacionales, luego de decir que si vamos a negociar es uno por uno con los acreedores. Pero además tendría un plan económico completamente diferente, fuera del sistema financiero mundial, y un plan de industrialización de la Argentina para bancarse la que se vendría. Todo lo demás es jueguito para la tribuna. Alberto, que no le pase lo mismo que el martes con la hinchada de Chacarita. ¿No se percató que va a ser el primer presidente sin luna de miel? Porque viendo su equipo, varios integrantes de la RAP, lo que me dice que es más de lo mismo. ¿Sabe una cosa, Alberto? Vea lo que pasó en Bolivia. Evo Morales tenía los mejores índices de la región y el odio clasista pudo más. Imagínese usted que recibe una brasa en la mano y 1000 bombas en el camino. Lo están esperando, mire. Y este es el único que puedo pasar sin que me levanten el programa. Recorra un poco el territorio hostil. Así se da cuenta dónde está parado. Pregunte qué opinan de Máximo Kirchner, presidente. Se lo firmo si quiere. Aunque le encuentre la vuelta a la economía, el odio a Cristina puede más que todo. Si la tiene al lado, pregúntele si no hace un mea culpa. Si no lo hace, es porque era parte de la estrategia del sistema. Lo que se viene en Latinoamérica es una nueva vuelta de tuerca, la reconquista definitiva del imperio de Latinoamérica a través de gobiernos fuertes con una tremenda represión. El único que parece entenderlo es Piñera, con su giro copernicano el martes. El que maneje la represión quiere ser él, no sea cosa que termine como Saddam. Hace 200 años, una vez que cayó Napoleón, España tomó la decisión de recuperar sus colonias. Una a una fueron cayendo. Solo quedó un gobierno independiente en todo el continente, el de Buenos Aires. Y de aquí salieron los ejércitos libertadores que combatieron en todas las batallas del continente. 200 años más tarde, un increíble giro de la historia. Y estamos en presencia del mismo ciclo. Todos los países con gobiernos neoliberales, excepto el de Buenos Aires. ¿Nos comportaremos del mismo modo que hace 200 años? Para hacerlo, necesitamos un Güemes en el norte, un Belgrano en el litoral, un San Martín en Cuyo, un Brown en los mares, un Mansilla en la Patagonia y un Rosas en Buenos Aires. ¿Están? Si no lo están, Bolivia y Chile nos marcan el futuro. Buenas noches.